Dice, toda palabra de Dios es limpia. Proverbios capítulo 30, verso 5. Dice, toda palabra de Dios es limpia. Toda palabra de Dios es limpia. Así que todas las promesas que Dios nos ha dado en su palabra, en la Biblia, todas sus promesas, su palabra es limpia, es clara, no tiene las letras chiquitas de los contratos, no hay nada oculto en la palabra, todo se revela a través de su Espíritu Santo. La palabra de Dios es limpia, es clara, es transparente, es para que todos podamos ver a través de ella, todo lo podamos filtrar a través de la palabra de Dios. Podemos encontrar las respuestas a todo en la palabra de Dios, no hay nada oculto ahí. No hay, como les decía, esas letras chiquitas de los contratos donde te ponen cositas de que agregados ahí abajo. No. La palabra de Dios es transparente, es clara. Él nos enseña de verdad bien lo que Él desea, cómo lo quiere. Por ejemplo, en la Biblia, Él nos dice exactamente lo que Él quiere de nosotros. Dice que Él quiere que hagas justicia, que muestres misericordia. Que eso es lo que a Él le agrada. Y entonces cuando nosotros empezamos a hacer lo que su palabra dice, entonces nosotros que podemos hacer su voluntad. No hay nada escondido entonces. Vamos a ver por favor el libro de Salmos capítulo 12. Salmos capítulo 12. Salmos capítulo 12 en el verso 6. Dicen, las palabras de Dios son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Es decir, la Biblia nos dice que las palabras de Dios son limpias o puras. Le digo, no hay nada oculto. Como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Yo no sé mucho sobre platería, yo no sé mucho sobre cómo se purifica la plata, pero aquí dice que es purificada 7 veces, y a lo que a mí me da a entender es que es pura, es decir, no está contaminada con nada. Hemos hablado un poquito acerca del oro. El oro en sí, la Biblia dice que el oro es transparente, pero para que pueda moldearse y todo, se le mezclan otros materiales y se obtiene una aleación. Claro, es oro, por eso vienen 14 quilates de 10, 12, 18, 24, porque de acuerdo a eso son los quilates de oro que traen. El oro en sí, la Biblia dice, es transparente, pero nosotros lo vemos como un metal amarillo. ¿Por qué? Porque pues está contaminado, tiene otros metales para poderlo moldear. El oro en sí es muy suave, no puede ser utilizado adecuadamente. Entonces, la plata, dice la palabra de Dios es como plata, es plata refinada 7 veces, es limpia, es pura, no está contaminada con nada, no te quiere hacer chanchullo Dios, no quiere hacerte trampa, no quiere abandonarte. Él no dice, no, eso no, y te abandona. No es así. Dios nos explica su voluntad completa a través de la palabra. Entonces cuando nosotros, incluso la Biblia dice en el libro de Juan capítulo 17, en el libro de Juan capítulo 17 dice, purifícalos en tu palabra, santifícalos en tu palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad.
Y lo que está diciendo prácticamente es que Dios nos santifica, nos aparta a través de la palabra. Y la palabra, aquí está, es Juan capítulo 17 en el verso 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Es decir, la palabra de Dios es verdad, en Él no hay mentira, en Él no hay oscuridad, en esa palabra de Dios no hay doble sentido o cosas así, es la verdad. Y todo lo que esté fuera de la palabra de Dios es mentira, así de fácil. O estamos en la verdad o estamos en la mentira, pero la palabra de Dios nos santifica en la verdad de Dios. Es decir, la palabra de Dios te saca del mundo, te saca de la mentira, te saca de la oscuridad, te trae a la verdad. Y en la verdad permaneces, te fortaleces, te santifica, te aparta en la verdad de Dios. Entonces, en Dios no hay mentira, su palabra es limpia como plata refinada 7 veces. Es muy limpia, muy pura su palabra. Cuando tú te afirmas en su palabra, entonces la palabra te mantiene en la verdad, te hace puro, te hace limpio. ¿Cómo puedes purificar tu corazón? Dice, ¿cómo puede un joven guardar su camino? Guardando su palabra, guardando su verdad, guardar la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que ir, aquí está, Salmo 119 en el versículo 9. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Es porque la palabra es limpia. Como la palabra es limpia, cuando tú te metes en la palabra y te afirmas en la palabra, entonces la palabra te limpia, te purifica, te santifica. Pero cuando nos salimos de la palabra, nos ensuciamos, nos contaminamos. Hay mentira en nosotros y hay oscuridad, hay inmundicia, como dice la palabra. Entonces, por eso se nos da la palabra para santificarnos, limpiarnos, para apartarnos de la mentira. Me viene a la mente que Satanás, la Biblia lo describe como padre de mentira. Es decir, ¿qué es lo que hace Satanás? Tuerce un versículo, lo desvía para apartarte de la palabra, para que tú te contamines, para que tu corazón se ensucie. Dice, ¿quién estará en la presencia del Señor? ¿Quién morará junto al Altísimo? El puro de corazón. ¿Cómo puede tener un corazón puro? Es un corazón que está en la palabra, que ama la palabra, ha sacado suciedad de su corazón. Hasta el mundo le dice, es que hasta es inocentito, ay, mira, ni piensa maldad. ¿No? Entonces nosotros debemos de tener un corazón puro, limpio, lleno de luz, lleno de verdad. La palabra sirve para todo eso. ¿Está bien? Muy bien, ahora fíjense bien. Ahora vamos al Salmo 105, Salmos capítulo 105, en el verso 19. Dice, hasta la hora que se cumplió, Salmos 105, 19. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho del Señor le probó. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho del Señor le probó. Es decir, la palabra ahora que es la verdad, la palabra que es la luz que te santifica, que te aparta, que te hace puro, te va a probar. La palabra va a ver si de verdad tú vas a mantenerte en la palabra, o te apartarás de la palabra en medio de la prueba. ¿Recuerdan que dice Josué capítulo 1 verso 8? Josué capítulo 1 verso 8
dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, de en tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, estará en tu mente, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Vivirás conforme a la palabra, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es decir, la palabra debe de estar constantemente en nuestros ojos, en nuestra boca, en nuestro corazón, en nuestra vida. Vean lo que dice Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4, verso 4:20. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que las hallan y medicina todo su cuerpo. Atento a sus palabras, inclinando nuestro oído, parando oreja, extendamos nuestras antenitas espirituales para escuchar lo que Dios tiene que decirnos. No se aparten de tus ojos, o sea, siempre hay que estarla viendo, estudiando, meditando. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que las hallan y medicina todo su cuerpo. Pero dice que la palabra te va a probar si vas a estar con Dios o no. Hasta la hora que llegó su palabra, el dicho de Jehová le probó. Las promesas de Dios te van a probar si vas a aguantar o no. Vean, por favor, vamos a ver ahora lo que dice Hebreos capítulo 6, verso 12. Hebreos 6, 12. Hebreos 6, 12. Vamos a reunir varios versículos para que ustedes puedan ver que lo que estamos enseñando si es algo que está conforme a lo que establece la palabra de Dios. Capítulo 6, verso 12. Dice, desde el 11: pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, o sea, firmes en Dios, creciendo en Dios, siempre llenos de amor por su palabra, por su reino, para plena certeza de la esperanza. Hay muchas personas que inician muy bien, empiezan caminando con Dios, quieren avanzar en Dios, quieren estar firmes en Dios, quieren servir al Señor, quieren un montón de cosas, pero empiezan los problemas, las pruebas, dificultades en el matrimonio, en la casa, con los hijos, en el trabajo, el problema económico, etcétera, lo que gusten, y entonces le bajan varias rayitas a su pasión por Dios. No, doctor, es que ahora tengo trabajo, es que no tenía trabajo y pues me daba tiempo ir a la iglesia. Ahora ya tengo trabajo y no me da tiempo ir a la iglesia. Otros dicen, no, es que yo, doctor, tenía muchos problemas en mi matrimonio, pero ya mi esposo regresó, ahora tengo que darle de desayunar. Ya no me da tiempo venir al estudio bíblico. Ya los sábados ahora quiere mi esposo estar conmigo. Es que teníamos muchos problemas, doctor, y ahora nos reconciliamos. Y entonces ahora pues él quiere estar conmigo y no puedo venir a las reuniones sábados ni domingos, porque luego el domingo, pues como estoy toda la semana trabajando, tengo que lavar ropa. Y entonces ahora pierden o dejan de tener esa pasión por el Señor. Pero en Hebreos 6, 11, pero deseamos, igual Pablo, igual nosotros en la iglesia, deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, de la vida eterna. Para que sepas que estás buscando a Dios, la vida eterna al lado de Jesús. Verso 12 dice, a fin de que no nos hagamos perezosos, o sea, bien firmes, constantes, creciendo, a fin de que no nos hagamos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Fe y paciencia son palabras que luego a la gente muchas veces no le gusta. Dice fe, sí, amén, yo conquisto, yo tengo promesa, yo, pero fe y paciencia.
Paciencia no es tener que aguantar cosas. Paciencia es mantener la misma actitud a pesar de la situación que usted esté pasando. Es decir, mantenerse firme, constante. Eso es paciencia. Eso es paciencia. Y la Biblia dice en el Salmo 105:19: hasta la hora que llegó su palabra, el dicho de Dios le probó. Es decir, esa persona tuvo que ser probado, tuvo que perseverar en fe, en paciencia, a pesar de lo que estaba pasando, a pesar de las dificultades, a pesar de que ya se resolvió su problema económico, el problema con sus hijos, el problema en el matrimonio, el problema de las finanzas, no sé, cualquier problema. Mantiene la fe y la paciencia firmes, constante, sigue avanzando, no se detiene por nada. José es el hijo, uno de los hijos más pequeños de Jacob. José nació cuando Raquel ya era mayor, porque Raquel no podía tener hijos y Lea tenía varios hijos. Entonces, cuando José pasó, lo entregaron como esclavo a Egipto, José llegó a estar más o menos como unos 15 años más o menos en Egipto. Pero de esos 15 años, más o menos como unos 12 o 13 años, estuvo en prisión. José se mantuvo constante, firme. ¿Y por qué estuvo en la cárcel? Porque se rehusó a tener relaciones sexuales con la esposa de Potifar, con doña Poti. Recuerden ustedes que doña Poti lo vio bien guapo, bien chulo, bien fuertototote, grandototote, y entonces doña Poti quiso estar con José. Y José dijo: no, este aguacate no va a estar en tu bolillo. Y entonces sale corriendo José, la mujer se queda con su ropa y José termina en la cárcel. Cuando José sale corriendo de la casa, ella lo acusó de tratar de obligarla a tener relaciones sexuales con él. Y José se fue a la cárcel siendo un hombre íntegro que vivió para el Señor, y pasó más o menos 12, 13 años en la cárcel por una injusticia, acusado falsamente por no querer estar con doña Poti. Dios le había dado sueños desde su juventud, le mostró cómo sus hermanos se inclinarían ante él, su papá se inclinaría ante él, dice el sol y la luna, sus padres, pero él ahora está en la cárcel. Dios le había dado sueños de que sería un gran gobernante. ¿Qué haría en usted 10 o 12 años de prisión en su vida por una injusticia? ¿Se amargaría usted? ¿Le reclamaría a Dios? ¿Le diría a Dios: ¿por qué si yo te obedecí? ¿Por qué si yo me guardé para no tener relaciones con doña Poti? De haber sabido, mejor tengo relaciones con ella. Estaría bien en la casa de doña Poti, el esclavo consentido, el mejor alimentado. Pero José prefirió pasar esos años en la cárcel. ¿Y qué creen? No se amargó. ¿Qué pasaría si a algún líder de la iglesia también se le hubiera hecho esa promesa que será poderoso en la tierra, tendrá influencia, autoridad en la tierra, y por obedecer al Señor le vienen grandes problemas, lo meten a la cárcel? ¿Qué pasaría con usted? Creo que con la mayoría de nosotros nos habría frustrado y deprimido en gran manera, por causa de hacer lo que es correcto delante de Dios. Ahora estar en la cárcel padeciendo necesidad, fríos. Dios permitió que José sufriera todas estas circunstancias adversas. ¿Por qué hizo esto Dios? Para que la palabra de Dios fuera plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Porque el dicho de Dios le probó en un horno de aflicción. Dios le dio una promesa a José: sería gobernante, pero para llegar a ser
tener esa autoridad, llegar a ser a gobernante, tenía que pasar por una serie de situaciones que le darían carácter, que le darían fortaleza en todas las áreas. Mucha gente dice: yo sé que Dios me quiere usar, Dios me llamó a servirle, pero no quieren pasar por la prueba, por la aflicción, por el horno de la prueba, horno de tierra como plata purificada 7 veces. Así es. ¿Quieres servir al Señor? Excelente, me parece perfecto, pero eso quiere decir que vas a pasar por algunas pruebas para ver cómo vas a permanecer en la palabra de Dios, en la promesa que Dios te ha dado en su palabra. Así es. Muchas personas, les comentaba, empiezan muy bien, caminando con Dios, emocionados, pero empiezan a ver alguna situación, alguna dificultad en la iglesia y se van. Empiezan un día, el pastor o el líder no los saluda y dice: ahí no hay amor. No soportan la indiferencia. Entonces, un día comentaba que conocí a un líder de la iglesia, muchos años sirviendo al Señor, y de pronto se apartó. Me invitó don José y me dice: vamos a ver a este hombre, vamos a invitarlo de regreso a la iglesia porque se ha apartado mucho, ya sirvió al Señor, anduvo de misionero, pero ahora se ha apartado. Y fuimos a verlo, y cuando estábamos en su casa, este hombre nos empezó a decir por qué no iba a la iglesia. Y dice: es que antes en la iglesia daban café, nos daban un pan, había amor, había cuidado, el pastor nos visitaba, y ahora ya no. Ahora ya no hay amor, ya no hay amistad, ya no hay así. La iglesia en ese tiempo era pequeña, unos 30 miembros. Ahora ya era una iglesia de unos 400, 500 personas, y ya no había amor. Entonces este hombre se sale de la iglesia, se va otra vez. No quiere decir que se va al mundo, están ahí en su casa con su familia, pero nada más no se congrega, nada más no se reunía. Dice: no, aquí estoy bien yo en mi casa, aquí leo la Biblia. Y bueno, yo tuve que hablar con él, hablé fuerte con él, diciéndole cosas como: mire, don, no seamos delicados. Si nos han tratado mal, sigamos adelante. ¿Qué culpa tiene el Señor de todo eso? ¿Qué culpa tiene nuestro Padre Celestial de que alguien lo haya tratado mal? No seamos delicados, como yo les decía un día, no seamos cristianos de invernadero, no seamos soldaditos de chocolate que al primer solecito, ¡pum!, ya se derriten. Y empecé a hablar con él. A fin de cuentas, le digo: usted puede regresar a la iglesia, tiene su lugar. Así es con todos aquellos que han venido a la iglesia, tienen su lugar acá. Hay un lugar disponible en el reino de los cielos para cada hombre, para cada mujer. Si te alejaste, puedes regresar con Dios, puedes regresar a su palabra, puedes afirmarte en el Señor. El dicho de la palabra de Dios te probará. Pasarás por algunas situaciones, pero es necesario continuar adelante. No se me aflija ni se me afloje. José, por servir al Señor, pasó muchos años. Este hombre, cuando yo le dije que podía regresar, regresó a Dios, se mantuvo firme, y como unos 3, 4 años después murió. Le dio un cáncer de páncreas, creo, pero fue un cáncer, y murió firme en Dios, predicando la palabra, hablándole a sus hijos. Su esposa tenía un problema de diabetes, cayó en insuficiencia renal, y aún así, en muchas ocasiones la vi llegar en la iglesia anémica, muy pálida, totalmente edematizada, hinchada en todo su cuerpo, y seguía adelante. Llegaba con sus hijos en silla de ruedas, la pasaban sus hijos al frente, ahí estaba con ellos, terminaba la reunión, se la llevaban a casa, y al fin de cuentas esta mujer también murió. Su esposa murió, pero vio a su esposo reconciliarse con Dios, morir firme en Dios. Sus hijos siguen yendo a la iglesia. Es decir, hubo gran cosecha con esta familia, porque el papá se atrevió
a regresar. Así que si tú te has apartado de la iglesia, regresa a Dios, regresa a la iglesia, no dejes de congregarte, no dejes esa pasión por un lado, sigue firme en su palabra, no importa lo que haya pasado, sigue adelante. Muy bien, cada hombre grande en fe delante de Dios tuvo que pasar diferentes pruebas, persecuciones difíciles, aflicciones, enfermedades. A muchos de ellos, hay uno que se fue a la India, Müller, creo que era Müller, no recuerdo quién era, que se fue a la India, que imprimió ya, abrió una universidad en la India, imprimía libros y todo para enseñar la palabra de Dios, buscó una estrategia para influir en la India, pero tenía muchos problemas en su área de matrimonio, porque su esposa tenía un problema por ahí bastante difícil, y entonces él podía seguir adelante junto con sus líderes. No importa la situación por la que esté pasando, usted puede avanzar con Dios. Cada hombre grande en fe, Hudson Taylor, era Hudson Taylor, el hombre que pasó por dificultades bastante fuertes, y cada hombre que usted puede ir viendo en la Biblia, van a ver que ha pasado por grandes dificultades. David Livington, el príncipe de los predicadores, se me fue el nombre, Hudson Taylor, George Müller, y bueno, varios hombres así grandes de Dios han tenido que pasar por grandes dificultades. Si usted no está pasando por dificultades, significa que sus sueños no son grandes. Sus sueños de impactar este mundo no son lo suficientemente grandes. Pero una vez que pueda soñar con Dios, madurar en Dios, tener la visión de Dios, va a ver que va a tener que enfrentar grandes problemas por causa de establecer la voluntad de Dios en la tierra. Entonces, grandes hombres han pasado por muchas dificultades como resultado de prestar atención a sus instrucciones. Fíjese bien, el resultado de las aflicciones es por poner atención a la palabra de Dios. No por desobedecerle. Así que el proceso de tratar de ejecutar lo que Dios les dijo les costó un gran precio. ¿Quiere usted tener un excelente matrimonio? ¿Una excelente familia? ¿Quiere usted tener salud sobrenatural? ¿Quiere usted tener la bendición abundante del Señor en sus vidas? Pues va a tener que enfrentar algunas dificultades, porque dice: hasta la hora que llegó su palabra, el dicho de Dios le probó, hasta que se cumplió la palabra, fe y paciencia constantes, firmes, creciendo hasta que veas el fruto, el resultado de la palabra de Dios en tu vida. Muy bien, vamos a ver algunos hombres que han pasado por cuantas dificultades. Por ejemplo, vamos a ver a Noé. Noé está en los primeros libros de Génesis. Noé recibió la orden de edificar un arca. Tal obra hizo que los habitantes de su área se burlaran de él. Solamente su familia y las parejas de animales se salvaron. ¿Saben ustedes cuántos años tardó Noé en hacer el arca? Fueron aproximadamente 150 años, donde Noé estuvo haciendo el arca. Una vez que terminó el arca, vino el diluvio sobre el mundo y murieron todos los demás, y pudo salvarse solamente 8 personas. 8 personas. Noé, ¿ustedes creen que le fue bien con el bullying que le hicieron? Ahí en ese tiempo de Noé no había llovido, en la tierra salía un vapor de la tierra y regaba todas las plantas, no había lluvias, y entonces Noé les hablaba a las personas y le decía: va a caer lluvia del cielo.
va a caer lluvia del cielo. Y ellos dicen, ay no, estás loco, nunca ha pasado eso, estás bien marihuano, saca para estar iguales. Y entonces no le creían y se burlaban de él. Noé tuvo que pasar por grandes problemas por causa de seguir las indicaciones de Dios de hacer el arca. Nadie se burló, nadie le creyó. Vean por favor en el libro, dice, en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 5, dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Qué está diciendo? Dice que Noé era pregonero de justicia. ¿Qué es un pregonero? Es el que anda hablando. ¿Han oído eso? Ese carro que dice, fierro viejo que vendan. Esos que dice, bolovanes. Pues esos son pregoneros. Pregoneros. Los pregoneros son los que van ahí gritando, el gas. Ese es un pregonero. Va gritando allá afuera, bueno, tamales. Sí, ese es un pregonero. Así es. ¿Por qué les platico esto? Porque dice que Noé era un pregonero de justicia. Y pregonero era que Noé andaba anunciando las buenas nuevas. Y andaba diciendo, pueden ser salvos, pueden venir con Dios y vivir con Dios. Andaba anunciando afuera. Nadie le creyó durante 150 años aproximadamente. Así que Noé pasó por dificultades por causa de hablar la palabra, por creer la palabra. Así que si usted está pasando por diferentes dificultades, por creer la palabra, está siendo un hombre como Noé. Afírmese en Dios, crezca en Dios. Ahora veamos otro ejemplo. Abraham recibió una promesa: serás padre de muchedumbre de gentes. Se le dijo en Génesis 17, versos 4 y 5. Le dijo, te daré hijos como las estrellas del cielo. Te daré hijos como la arena del mar. Si puedes contar las estrellas del cielo, si puedes contar la arena del mar, así de hijos te daré. Y entonces después su nombre fue cambiado por el de Abraham, por Abraham, que significa Padre exaltado. ¿Puedes imaginarte los vecinos cómo se burlaban de Abraham? Abraham, que tenía ya 99 años, que no tenía ya ni erecciones, se le había caído el sistema, y que Sara era estéril y ahora también era menopáusica. ¿Se imaginan cómo se burlaban de Abraham? A ver, Abraham, tú que dices que te dieron una promesa de tener muchos hijos, a ver cuántos tienes. Y Abraham y Sara no tenían ninguno. Ay, ¿no que Dios te habló? ¿No que Dios te dio promesas? ¿No que tendrías mucha descendencia a través de ese hijo? A ver, Abraham, explícame, háblame de tu Dios, ¿no que está contigo? ¿Se imaginan, por creer la palabra de Dios, el bullying que le hicieron a Abraham? ¿Cuántos años? A los 75 años se le dio la promesa y ahora tiene 99 años. Han pasado 24 años donde Abraham se afirma en esa promesa. Ahora soy padre exaltado, tendré muchedumbre de hijos, reyes saldrán de mí, y nada, nomás no se ve claro. Muchas personas pasan 2-3 días y no ven claro y dicen, ay no, era una mentira. 10 meses, 1 año, 2 años, yo voy a hacer. Abraham esperó 25 años. Sí se equivocó, falló. Si ustedes leen toda su historia y van a ver cómo se equivocó Abraham, pero permaneció en la promesa.
buscó la manera de cumplir la promesa de Dios, falló espantosamente, pero a fin de cuentas entendió que era Dios el que le iba a dar el hijo, que él no tenía que intervenir, y lo logró. Creció en la fe hasta que llegó a tener el hijo que Dios le había dado, que era Isaac. Muy bien. ¿Cuántos hijos tienes, padre exaltado?, le preguntaban burlándose. Abraham tenía que bajar la cabeza en silencio. ¿Qué podía decir? No tenía ningún hijo. Hemos recibido la noticia de que vas a ser padre de muchas naciones, padre exaltado. Tienes 99 años. ¿Cuándo vas a empezar a tener los hijos? Explícame, Abraham. Continuaban burlándose de él, pero Abraham no tenía una respuesta. No sabía cuándo. Él estaba soportando las pruebas que vinieran sobre todos los que reciben una palabra de parte de Dios. Todos aquellos que han recibido una promesa de Dios, yo te usaré, etcétera, todos van a tener que esperar el cumplimiento de esa palabra. Y en el cumplimiento de esa palabra pueden pasar días, meses, años. Recuerdo que en el año más o menos 2005, cuando estaba en mi servicio social de medicina general, estaba yo tan mal, desanimado, triste y sin dinero. No tenía la manera de irme a la comunidad donde estaba haciendo mi servicio. Mis padres no me podían ayudar, pues no podían. Así que me fui a un tanque de agua ahí en la colonia hasta arriba, y todo afligido le dije a Dios: Dios, no tengo nada, y tú me diste tantas promesas en la Biblia y no tengo nada. Y estaba yo sentado en ese tanquezote de agua como de 100,000 litros, y estaba yo sentado ahí, y entonces Dios habló a mi espíritu y me dijo: ¿qué dice mi palabra? Y me dijo: pídeme. Y yo le dije: pídeme y te daré por herencia las naciones. Pues pídemelas. Y yo, sin ganas, la verdad, pues dame la herencia a las naciones. Y Dios me dijo: te las doy, ahora ve. Y yo, pues no tenía nada todavía, nada. Y han pasado de esa promesa, desde el 2005 al 2020, casi 15 años. Y ya sabemos que esto de que estamos haciendo acá, de la iglesia de convivencia, es parte de ese llamado, es parte de esa promesa, que estaremos alcanzando las naciones, que estaremos influyendo en forma fuerte y poderosa. Y todos los que están en el liderazgo, los que están en esta iglesia, son parte de ese sueño, son parte de esa visión, de esas promesas. Pero hasta el cumplimiento de esas promesas tendremos que estar firmes en la palabra de Dios, en lo que Dios nos ha dicho. Así que cada hombre, cada mujer de los que estamos acá sabemos que tenemos un llamado a nivel mundial, a nivel de las naciones, para establecer la voluntad de Dios en la tierra. Y Dios está levantando grandes hombres aquí en la iglesia. A Abraham se le dijo esa promesa, le hacían bullying, un bullying bastante fuerte, pero permaneció en la fe, permaneció firme. Y usted no se canse, porque las pruebas, las dificultades demostrarán nuestra fe en la palabra de Dios, en lo que Dios nos ha dicho, en lo que Dios nos ha prometido. Así que afírmese en Dios, no se canse, no se fatigue, no se aparte de la voluntad de Dios. Abraham estaba soportando las pruebas que vienen sobre todos los que reciben una palabra de parte de Dios. ¿Ha recibido una palabra que será usada por Dios? Vendrá una prueba, una dificultad para tratar de arrebatarte esa promesa. No lo permitas. Puede usted estar completamente seguro de que toda palabra de Dios tendrá que ser probada. Vas a ser examinado, vas a ser analizado, a ver qué respuesta tienes a la promesa que Dios te ha dado. El primer hombre, Noé. El segundo hombre fue Abraham. El tercer hombre, Moisés. 3 ejemplos nada más.
No vamos a hablar de muchos hombres por cuestión de tiempo, pero quiero que vean, por favor, nada más estos 3 hombres, pero podríamos hablar de Jeremías, de Ezequiel, de Daniel, de Amós, de Juan el Bautista, del apóstol Pedro, del apóstol Pablo, del apóstol Juan, etcétera. Podemos hablar de los que quieran, todos aquellos que han sido llamados por Dios, que se les ha dado una promesa. Todos aquellos tendrán que pasar por una prueba o una aflicción. Vamos a ver a Moisés. Moisés sabía que tenía que liberar a su pueblo de la esclavitud egipcia. Quiero que sepan que Moisés ya sabía que Dios lo quería usar. Está en el libro de Hechos, cuando Esteban empieza a hablar con los fariseos. Le dice, y Moisés pensaba que el pueblo de Dios sabía que Dios lo usaría para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Pero los demás israelitas no lo sabían, ni por enterados, ni se imaginaban quién era su libertador en ese momento. No sabían que Moisés sería usado por Dios. Cuando trató, aún sus propios hermanos, cuando trató de liberar al pueblo de la esclavitud, aún sus propios hermanos israelitas se le volvieron en su contra. Y tuvo que salir huyendo al desierto durante unos 40 años. Es decir, un día Moisés dijo, voy a ir a ver a mi gente, a mi pueblo israelita. Y sale y se encuentra a un egipcio pegándole a un judío. Y entonces trata de defender al judío. Y le da bien duro al egipcio, y el egipcio se muere, lo entierra en la arena, así de que aquí no pasó nada, todo está bien. Y entonces al otro día, ahora están peleando 2 judíos. El hermano ahí se está peleando con el otro, y entonces Moisés vuelve a decir, oigan, ¿qué les pasa? ¿Por qué se están peleando? Y entonces un judío le dice a Moisés, ¿qué? ¿También nos vas a matar como mataste al egipcio ayer? Y entonces Moisés dice, ya se descubrió todo esto, y tuvo que salir huyendo al desierto. Él tenía una palabra de parte de Dios. Él tenía una promesa de Dios. Te voy a usar para liberar a mi pueblo. Vamos a ver en el libro de Hechos, capítulo 7. Vean por favor, capítulo 7. Desde el verso 23 es lo que estamos hablando. Hechos capítulo 7, verso 23. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Pero Moisés pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Es decir, Moisés ya había oído de Dios que Dios lo utilizaría para liberar al pueblo de Israel de la mano de Egipto. Moisés sabía su llamado, pero cometió un error, mató al egipcio y ahora tiene que huir al desierto durante 40 años. ¿Qué creen ustedes que pasó por la mente de Moisés durante todos esos años? Si Dios me dijo que iba a liberar al pueblo de Israel por medio de mi mano, y miren, ahora que quise cumplir la voluntad de Dios, ahora que quise liberar al pueblo, pues terminé aquí en el desierto. ¿Qué le pasa a Dios? No me respaldó, no me ayudó, y ahí estuvo 40 años. ¿Qué creen ustedes que meditaba Moisés? ¿Cómo creen ustedes que eran sus pensamientos? Quizás pensaba, Dios, al intentar obedecerte, renuncié al trono de Faraón por querer seguirte a ti. Mira, ahora estoy en este desierto, y en ese desierto anduvo durante 40 años siendo pastor de ovejas.
Él era el general del ejército egipcio, era el próximo candidato para ser el próximo faraón. Iba a ser nombrado hijo de la hija del faraón, y con eso era el principal candidato para que subiera al trono. Pero ahora, por la promesa que Dios le había dado de que serviría a Dios liberando a su pueblo, él trata de hacerlo y ahora está 40 años en el desierto. ¿Qué creen ustedes que pensó Moisés? ¿Qué creen ustedes que pasó por su cabeza? Él pudo haber dicho: por lo menos pude haber llegado a ser primer ministro de Egipto, pero en lugar de ello traté de seguir tu llamado, y ahora como vagabundo y proscrito estoy peregrinando en este desierto, pastoreando las ovejas de mi suegro. Dios, ¿qué estás haciendo conmigo? 40 años en el desierto con las ovejitas, habiendo sido un general, un hombre instruido, alguien fuerte en Egipto y candidato a ser el faraón. Es verdad que Hebreos dice que él eligió sufrir con el pueblo, pero tuvo que pasar por una gran prueba, que es esta: 40 años en el desierto. ¿Qué pasaría con usted si pasara esa situación? Si por querer cumplir la promesa de Dios en su vida le viene una prueba así, un desierto como este de 40 años, donde tienes que perder muchas cosas, dejar muchas cosas. ¿Qué vas a tener? ¿Qué vas a pensar? El dicho del Señor te probará. El dicho del Señor estará en tu vida hasta que se cumpla esa palabra. Pero hasta que se cumpla vas a tener que pasar por una serie de dificultades, de aflicciones. Puede imaginarse el efecto que tendrían sobre un hombre de 40 años de estar abrazado a una visión, la cual al parecer nunca se cumpliría. Dios lo llama a los 40 años, pero comete ese pecado de matar al egipcio, es echado 40 años al desierto, y a los 80 años de edad Dios lo llama. 40 años de prueba. ¿Qué cree usted que pasó por la mente de Moisés durante todos aquellos años? Me pregunto si no estaba torturándose en sus pensamientos. Sabemos que su estima propia había sido dañada, tanto que cuando hablaba lo hacía tartamudeando. Él era poderoso, dice palabras. Vea el libro de Hechos, capítulo 7, dice verso 22: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y en obras. O sea, Moisés sabía hablar. Pero cuando en el libro de Hechos, capítulo 13, le aparece Dios en la zarza, dice pero no, tartamudea, no puede hablar Moisés. ¿Qué le pasó en ese desierto? Pasó por diferentes situaciones al grado de que ahora Dios lo está llamando en esa zarza, pero ahora él está temeroso, con tartamudeo, con dificultad para hablar, porque ahora ya se equivocó una vez y ahora no quiere volver a equivocarse. Ahora tiene temor de Dios, ahora quiere hacer las cosas bien, pero está con tantas situaciones porque ya había fallado una vez. Ahora lo hacía tartamudeando. Tenía que pedirle a su hermano Aarón que hablara en su lugar. Ese defecto pudo haber sido únicamente el resultado de un intenso conflicto y agonía emocional interna que sufría, de tantas situaciones que pasó. Si tuviéramos el tiempo y el espacio, podríamos examinar a otros hombres de la fe, como David, para que vean cómo también David pasó tantas dificultades hasta llegar al trono, porque cuando era niño fue ungido como rey, pero ahora está siendo perseguido por Saúl, está siendo perseguido por el ejército, hasta que se cumple la promesa del Señor de que lo hizo rey. De Nehemías,
cuando tiene un sentir de parte de Dios de ir y levantar los muros de Jerusalén porque está asolado y destruido y quemada la ciudad. Ahora Nehemías va, pero tiene un montón de dificultades, hombres que se levantan contra la obra de Dios. Entonces también pasa por dificultades. Jeremías, que es uno de los profetas que más padeció, él por hablar de lo que venía en realidad para la ciudad o el pueblo de Jerusalén, fue castigado. Su mismo rey lo encerró en la cárcel. Los falsos profetas lo acusaban. Jeremías decía: déjense, sométanse al pueblo que viene a conquistar, Dios los librará. Los profetas falsos decían: no, Dios te va a dar la victoria. Y Jeremías tuvo que pasar años en la cárcel como profeta de Dios. Otros hombres: Jeremías, Juan el Bautista, Pablo, muchos otros han tenido que pasar por dificultades, por diversas aflicciones. Todos ellos recibieron una palabra de Dios, por eso se levantaron. Luego su fe en esa palabra fue puesta a prueba, pruebas difíciles en medio de la adversidad, en medio de conceptos falsos, en medio de grandes persecuciones de aflicción. No existe otro camino hacia el liderazgo. No existe. Dice segunda de Timoteo capítulo 2 verso 12: si sufrimos, también reinaremos con él. Pablo dijo: en él es que sufro trabajo, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo sufro por amor de los escogidos, para que ellos también consigan la salud que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Para que ellos también consigan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Es palabra fiel, que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no se puede negar a sí mismo. Así que las pruebas demuestran si vas a estar firme en la palabra de Dios. Las pruebas demuestran nuestra fe en la palabra de Dios. Dios te va a dar una promesa, una palabra, luego vendrá alguna prueba. No necesariamente considero que sea de Dios, pero creo que sí vas a pasar en este mundo por dificultades, adversidades, cosas bastante difíciles. Dios estará contigo. Tú vas a demostrar tu fe en esa palabra a lo largo de tu caminar con Dios, y vas a enfrentar, vas a salir. Y cuando se cumpla el tiempo, hasta que se cumpla el tiempo, vendrá la respuesta, la consolidación, la manifestación de esa promesa. Salmos 105:19: hasta la hora que llegó su palabra, el dicho del Señor le probó. Y a ustedes, a mí, a cada uno de nosotros, el dicho, la promesa de Dios nos probará para ver qué hay en nuestro corazón, si habremos o no de estar fieles a Dios, fieles a su palabra. Muy bien, por hoy se nos terminó el tiempo. Vamos a orar dando gracias a Dios y que nos fortalezca en la prueba. El apóstol Pedro se le dio una palabra, se le dijo: y a ti, Pedro, se te dan las llaves del reino de los cielos. Pero también se le acercó Jesús y le dice: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Cuando te levantes, ven y anima a tus hermanos. Cada promesa viene con un zarandeo, con una prueba, para ver cómo vas a responder a esa prueba, si te vas a mantener o no fiel, firme, lleno de fe en la promesa, en la palabra que Dios te ha dado.
Muy bien, vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por lo que nos enseñas. Nos das fe, esperanza en medio de la aflicción. Señor, tú nos sostienes con tu mano de poder, con tu mano gloriosa, Señor. Tú nos levantas, nos sostienes, Señor, en medio de las pruebas y de las aflicciones, en medio de las adversidades. Hoy, Señor, declaramos que estaremos firmes, Señor, en ti, firmes en tu palabra, creciendo, Señor, madurando, Padre, llegando a la altura del varón perfecto, Señor, y podremos verte a ti, Señor, cumpliendo tus promesas en nuestras vidas desde ahora y para siempre. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén y amén. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Que Dios les bendiga.